Va a mirar, exactamente. Ahí ya estoy grabando. Bueno, esta parte les voy a dictar porque ustedes tienen que mirar su pantalla, ¿verdad? Frente Dale. mismo a ustedes están los controles en el medio, la parte de abajo, que tiene el micrófono, la cámara y el que es para cortar, ¿verdad? Al lado hay uno que tiene 3 puntitos que dice más opciones. Al tocar ahí se despliega una lista y en el medio por ahí hay uno que dice aplicar efectos visuales. Al Sí. tocar ahí, a la derecha salen todas las opciones que uno tiene que ir tocando y se va transformando en el fondo. Esto es para los que tienen notebook, ¿verdad? Ya para que se vaya. Ponen otra vez, Elida. Ay, ya me viene. Elías está haciendo su gym, parece. Estaba con Y mi ponen pues ropa. para probar. Ah, que chicas, cuidado con la cámara. No para. Ahí yo estoy probando y al tocar ya actualiza, después uno puede cerrar. Y ahí Ya, hacia no, abajo hay unos que son salí al más... descubierto. Lo que están abajo de los fondos son para poner por la cara. Voy a poner uno y para reírnos nomás un ratito. Se va a ver mi fondo, pero me va a agregar algo en la cara. Vamos a ver cómo es. Ah, ya. ¿Por qué no me sale? Ahí está. Ahí te veo girando. Florcito. La flor. Una flor. Ay. Ahí le pone sombrero. Mira la naña Moisés, pero lo mismo te llamo ahí, la sombrero. Ese vamos a usar la otra semana cuando pasemos todo nuestro curso ya. Sí. Exactamente. Ah, ya le estoy pillando. Así estamos ahora. En el espacio, flotando. Yo no sé si hay alguien que dé su curso en traje de astronauta. Ya es muy... Configuración. En el celular creo que se puede también, pero no recuerdo por dónde entrar. El tema es aplicar efectos visuales, así se llama el apartado. Ahí en la esquinita aparece, ¿verdad? Ahora sí está súper. No puedo más salir otra vez porque si no, muy descubierta estoy. Ah, bueno. Va a probar después entonces, cuando haga la tarea. Voy a probar después. Pero ya está. Muchísimas Pero- gracias, profe. Pero envía nomás el print pantalla si querés. Igual. Al profesor. Para la calificación. Para ver si Ey, completaste profe, bien sí, la no, tarea. profe. No, nosotros vamos a ponernos todas celosas. No, hay que regalar los puntajes. No. Es una broma. Ah, bueno. Bueno, hablando de puntajes, vamos a ver entonces la clase de hoy. Un tema muy interesante que está relacionado a los formatos de las hojas para las impresiones. Dijimos que el Excel tiene muchas funciones y muchas veces nosotros hacemos la planilla y queremos imprimir. Y ahí muchas veces nos encontramos con que no entra todo en la hoja o se ve muy chiquito. Puede ser muy complicado dependiendo de la planilla, ¿verdad? Entonces, voy a presentar mi pantalla y les voy a dar todos los tips que yo utilizo cuando me toca a mí hacer una impresión de una planilla. Antes de eso, como está en el programa, vamos a hablar brevemente de los gráficos. Porque gráficos también es un tema que muchas veces se incluye en el Excel básico y en realidad el gráfico no es nada complicado, ¿verdad? ¿Cuándo usamos los gráficos? Cuando queremos hacer una representación de una información de una manera que sea más agradable, ¿verdad? O que cause algún impacto en la persona que va a mirar nuestro informe, ¿verdad? Puede ser nuestro jefe, alguna persona así, ¿verdad? Y todo gráfico tiene la condición de que también tiene que estar elaborado sobre mínimamente alguna tabla que tenga unos nombres de ítems, ¿verdad? Y algún valor numérico, ¿verdad? Así que si yo quiero hacer un gráfico, obviamente
necesito unos valores numéricos para que el gráfico se construya a partir de esos números. Y el Excel nos ofrece una herramienta que está en la pestaña Insertar, donde hay unos asistentes para insertar una gran variedad de gráficos. Realmente el Excel en la parte de gráfico también tiene gráficos especiales como gráfico de dispersión, para la parte estadística, donde puede insertar líneas de tendencia. Es un área también muy amplia que ya va a quedar en manos de ustedes explorar un poquito, pero sí vamos a hablar básicamente de cómo insertar un gráfico y cómo hacer algunas configuraciones. Digamos, en nuestra planilla del ejemplo de los alumnos, tenemos la lista de los alumnos y yo quiero ver alguna forma de comparar cuál es el alumno que tiene las mejores notas en mi aula. Y para presentar eso yo voy a usar un gráfico. Entonces, como les digo, básicamente tengo que tener los ítems que voy a comparar y los valores a ser comparados. Y yo puedo insertar un gráfico preseleccionando cuáles son los elementos que voy a usar. En este caso voy a usar los nombres de los alumnos. Ahí hice una selección con el mouse. Y voy a usar el valor de los promedios de los parciales. Como ven, los nombres de los alumnos están separados, varias columnas de los valores, ¿verdad? Si ustedes quieren hacer una selección de rangos que no son contiguos, ¿qué quiere decir eso? Que no están al lado uno de otro, tienen que usar la tecla Shift y la tecla Control. Apretar ambos al mismo tiempo y ahí seleccionan, por ejemplo, por este lado y por el otro lado. Perdón, es solo la tecla Control, perdón, sin el Shift. Y ahí yo seleccioné los nombres de los alumnos y los valores de promedio sin tener que seleccionar lo que está en el medio. A partir de aquí yo ya puedo ir a la pestaña Insertar y por un lado tengo este botón grande que dice Gráficos Recomendados, donde él me presenta diferentes gráficos que él ya va armando en base a lo que yo le preseleccioné. Digamos que quiero usar este de la torta, donde lo que me representa un gráfico circular o de torta es que la porción más grande es el valor mayor entre todos los ítems seleccionados. Entonces voy a seleccionar eso, le voy a dar a aceptar y me inserta el gráfico en la hoja. El gráfico es un objeto, es un objeto dentro de la hoja que puede ser movido si yo lo selecciono y puedo ubicar donde yo lo deseo. También puedo, por ejemplo, cortar, llevar a otra hoja, pegar. Y dentro de lo que es Office yo puedo copiar y pegar en un PowerPoint, en un Word, y me mantiene todo así la información del gráfico. O sea que yo puedo copiar y pegar a donde sea el resultado. Bueno, vamos a ver algunos elementos. Por un lado el título, que es un cuadro de texto. Eso yo puedo hacer un clic y cambiar el nombre, ¿verdad? Voy a poner promedio de alumnos. Y cada uno de estos cuadros de textos son editables. Yo puedo seleccionar, cambiarle el color, ponerle una negrita, ponerle un subrayado, como a mí me parezca. Generalmente también, cuando yo inserto un gráfico, este va acompañado de este pequeño cuadro aquí que se llama referencias. Aquí yo puedo relacionar el colorcito de cada viñeta con el color de la porción de la torta. Pero vamos a ver que hay formas más legibles de presentar estas referencias. Yo generalmente no utilizo, porque como pueden ver, ocupa espacio el gráfico. Dentro de este cuadro del gráfico, eso hace que mi torta sea más pequeña. Entonces voy a seleccionar y le voy a dar suprimir para eliminar esa referencia. Bueno, ¿y cómo entonces voy a saber de qué es cada torta? Para eso voy a usar lo que son las etiquetas. Voy a seleccionar la torta
Voy a hacer clic derecho y aquí tengo la opción agregar etiquetas de datos. Voy a hacerle un clic y ahí ya me insertó, por un lado, por defecto los valores, pero todavía no tengo lo que realmente me interesa, que es de qué es cada porción de la torta. Entonces, selecciono las etiquetas, vuelvo a darle clic derecho y voy a seleccionar formato de etiquetas de datos. En estos Excels, cuando yo inserto, por ejemplo, alguna configuración, cuando yo inserto, por ejemplo, alguna configuración o algunas propiedades, hoy día me abre aquí a la derecha una pestaña semejante a eso de la tabla dinámica que vimos, donde están todas las propiedades. Antes habría en el medio acá una ventana. Hoy día entonces me anexa nomás al lado las opciones. Bueno, y aquí tenemos todo lo que se puede configurar de estas etiquetas de datos. Por ejemplo, por defecto, aquí donde está el símbolo de la barrita, que son las opciones de etiquetas, está marcado, dice el valor. Aquí yo voy a marcar el nombre de la categoría, vieron cómo marqué, y ahí me aparece entonces los nombres a que hace referencia a cada una de las porciones de la torta. También puedo seleccionar la posición de la etiqueta, porque vieron que estaba dentro de la torta. Eso también no hace que sea muy legible. Le voy a dar extremo externo. Ahora todas mis etiquetas están por afuera de la torta, lo que hace también que sea más legible. Si yo por ahí necesito más espacio, también puedo ampliar un poquito aquí el tamaño de la torta y en cualquier momento volver a seleccionar mi etiqueta y seguir trabajando. Otras opciones de etiqueta muy interesantes son la que muestre las líneas guía, porque de repente si tengo muy condensados los textos, puedo hacer clic sobre uno de ellos y alejarle un poquito para que no se encime con los demás. Y ahí, no sé si alcanzan a ver, aparecen unas líneas que unen, digamos, a la etiqueta con el pedazo de la torta que le corresponde. Entonces también muy interesante, dentro de lo que son las opciones de etiqueta, marcarle que muestre la línea guía. También puedo marcarle clave de leyenda que agrega el color que le corresponde, pero como ya está aquí la torta, no sé si eso sería muy útil. Otra cosa interesante que podemos mencionar también aquí, fíjense que ahora mismo está mostrando el nombre de la categoría y el valor. Puedo quitarle el valor, que quede solamente el nombre, y en algunos casos, cuando tengo una planilla, me interesa también saber cuál es la distribución de los valores respecto a un total. Es decir, qué porcentaje de un 100% representa cada uno de estos valores. En este caso, no hace falta que yo inserte acá una columna y trate de hallar la fórmula de los porcentajes, no. Directamente puedo marcar aquí la opción que dice porcentaje y automáticamente el Excel me suma todos los parciales, hace de eso el 100% y luego distribuye el porcentaje entre cada uno de ellos. Entonces, así yo puedo saber que qué sé yo, digamos que este podría ser la distribución de un presupuesto por gerencia. Y La Paz tiene el 16%, Lourdes el 14%, Fabiola 3%, Rosalín 13%, 18%, 14% y así sucesivamente. Entonces esto también es muy útil para representar en una torta los porcentajes que le corresponde a cada torta respecto al total. Bueno, digamos que entonces yo tengo ya aquí mi torta. Voy a mover esto hacia un costado y voy a insertar otro gráfico. Voy a volver a seleccionar los nombres. Voy a apretar mi control y voy a seleccionar ahora, solamente para variar, los trabajos prácticos. Los puntajes de los trabajos prácticos.
Y ahora voy a ir a insertar, y voy a insertar un gráfico de barras, ¿verdad? Que puede ser de 2 dimensiones, una barra, digamos, simple, ¿verdad? O tridimensional si quiero algún efecto más lechuché. Bueno, del mismo modo, voy a mover este gráfico aquí a la derecha para que no le esté tapando de mi planilla. Y vamos a tocar algunas cuestiones de edición también. El título. Puntaje de trabajo práctico le voy a poner. Y acá hay una cosa que puede pasar que a mí particularmente también me desagrada. Creo que no es muy bonito en un gráfico, ¿verdad? De repente pueden ser, como le mencioné hace rato, gerencias, por ejemplo. Hay gerencias que tienen nombres muy extensos y si dejamos así, ocupa espacio dentro de lo que yo quiero mostrar que realmente es mi gráfico, ¿verdad? Entonces voy a eliminar, puedo eliminar esa referencia o hacer lo siguiente. Voy a cambiar el origen de mi gráfico. Voy a eliminar de vuelta este gráfico. Y en vez de elegir los nombres, voy a elegir los números que acompañan a los nombres, del 1 al 8. Y también entonces los puntajes. Inserto mi barra de 3D. Voy a mover mi gráfico. En este caso, me agregó estas barras azules por los números que inserté, pero eso yo no estoy queriendo, entonces voy a seleccionar con un clic. Ahí, ven cómo selecciona todo y directamente voy a suprimir. Porque a mí lo que me interesa son estos números que están aquí abajo, que representan a los nombres de los alumnos. Puedo seleccionar estos números, darle también una negrita, subirle un poco el tamaño para que se vea un poco mejor. Y cuando yo voy a acompañar este gráfico de barras, voy a acompañar esta tabla así. Entonces la persona, cuando yo imprima esta tabla con este gráfico, le voy a poner acá también en negrita los números. Entonces así puede relacionar visualmente nomás los números con la tabla. Entonces es como si fuera que esta tabla se convierte en la tabla de referencia. El 1 es Julio Rojas, el 2 es Rosalín y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces ahí evito que cosas, que los nombres aparezcan de forma larga aquí debajo de mi gráfico. En vez de eso voy a numerar los ítems y voy a usar los números como referencia y con los valores. También a este gráfico de barras yo le puedo agregar las etiquetas. En este caso, digamos, si quiero ver, por ejemplo, los valores, tenemos unas líneas, guías, ¿verdad? Que nos indican del 0 al 20, ¿verdad? Más o menos en dónde está apuntando el valor una de las barras, pero mejor si agregamos el valor para que se vea. Entonces selecciono mis barras, hago clic derecho y le doy agregar etiquetas de datos. Ahí ya vemos entonces que automáticamente me agregó los valores, ¿verdad? Puedo revisar eso aquí. Es el valor. Si quiero mantener el valor, bueno, le puedo dar negrita. Puedo aumentar un poco el tamaño para que se vea, porque siempre hay que pensar que esto alguien lo va a ver y tiene que ser lo más entendible posible. O también, inclusive aquí, como habíamos mencionado, tiene también las opciones de mostrar el nombre de la categoría, pero si es que el nombre es muy largo, también me va a descomponer si yo inserto. Aquí, por ejemplo, no figura la distribución de porcentaje porque esa es una cosa propia de los gráficos de torta. Por eso no me da la opción de hacer por porcentaje.
Bueno, entonces estos dos gráficos nada más quería mostrarle brevemente con algunos tips de la parte de etiquetas de datos que es muy interesante. Todo esto se puede, uno puede cambiar el formato, ¿verdad? El mismo Excel tiene algunas plantillas prehechas que yo puedo seleccionar aquí en la parte de diseño, o también cada uno de estos elementos de las barras yo puedo seleccionar individualmente y cambiar los colores uno a uno, ¿verdad? Si así lo deseo. Ahora me acuerdo antes que la tinta no era un problema, yo le ponía amarillo a uno, le ponía rojo a otro y así me iba pintando diferentes colores. Si no hay problema con lo de la tinta y eso, o si no van a imprimir, pueden usar justamente también los colores como referencias. Aquí le voy a poner otro color a esta primera barra, por ejemplo. Y utilicen eso luego para pintar los nombres de las personas a las cuales hace referencia esta gráfica. Es una forma también entonces de conseguir esa relación para poder relacionar justamente la etiqueta con la referencia. Bueno, hasta aquí nada más brevemente quería mostrarles la parte de gráficos, ¿verdad? Ahora vamos a entrar en lo que le había mencionado, que es el tema de configuración para impresión. La parte de configuración siempre va a comenzar por la parte de disposición de página. Algunas versiones de Excel le llaman otra forma a esta pestaña. Algunos le llaman diseño, otros le llaman formato y en este caso disposición de página. Entonces vayan buscando aquella donde tiene las opciones referentes a la hoja en sí. Si yo voy a trabajar en la oficina, generalmente tengo o carta o A4 o oficio. Entre la carta y A4 hay muy poca diferencia, pero el A4 es un poco más alto que la carta, ¿verdad? Si yo entonces voy a tener muchos datos, me conviene usar A4 antes que carta para representar mi planilla, ¿verdad? Estamos hablando, en este caso, voy a necesitar representar de forma horizontal. Aquí está la parte de orientación horizontal, ¿verdad? Y por supuesto, si es una planilla muy extensa, usar la opción de oficio, ¿verdad? Vamos a empezar utilizando A4 y una de las primeras cosas que tenemos que mirar son la cuestión de los márgenes. Los márgenes son el área de la hoja que va a contener el dato. Todo lo que está por fuera del margen no va a ser utilizado dentro de la hoja. Y mismo la impresora tiene un límite del área donde el cual él puede llegar con su carril para imprimir. Entonces nunca podemos usar, por ejemplo, una hoja sin márgenes. Mínimamente, voy a entrar aquí en márgenes, voy a ir aquí donde dice márgenes personalizados, y mínimamente hacia la izquierda puedo usar hasta 1,5 para asegurar, para que no me llegue muy al borde. En el caso del A4 puedo usar 1,5 también hacia la derecha. Y aquí me muestra como una representación de cómo se ve la hoja, ¿verdad? Ahora, para la parte superior sí nos conviene ser un poco generoso, ¿verdad? Estos valores son en centímetros. ¿Por qué le doy 3 centímetros en la parte superior? Porque yo tengo que considerar si esta planilla va a ser perforada para luego ser archivada, no me conviene que tenga poco espacio superior, porque después eso va a quedar perforado y debajo de la precinta esa que es para apretar la hoja, ¿verdad? Entonces le voy a dar 3 o 3,5 inclusive. Más aún si yo voy a usar encabezados, ¿verdad? El encabezado es un área por encima de la hoja que no forma parte, digamos, de la parte donde están los datos, pero sí forma parte de la hoja donde yo puedo utilizar para poner el nombre de mi hoja, títulos, etc. En este caso voy a darle 1,5. Quiere decir que desde el borde de la hoja, 1,5 centímetros hacia abajo, ahí va a figurar el encabezado. Y ese que dice superior significa que desde el borde de la hoja hasta 3,5 centímetros, ahí va a comenzar los datos. Bueno, para la parte inferior puedo pensar semejante, por lo menos darle unos 2 centímetros
Y pie de página le voy a dar por lo menos un 1,5, va a estar más cerca de los datos. Y yo voy a usar mi pie de página generalmente para colocar la numeración de las páginas. Muy importante también en las planillas extensas. Bien, hasta ahí está la parte de mis márgenes. Le voy a dar a aceptar. Y el Excel tiene una opción de vista que como que me permite ver ya cómo va a ser mi trabajo antes de imprimir. Yo puedo ir mirando a archivo, luego darle a imprimir y él ahí ya me hace una representación previa. Pero sin ir aquí, yo puedo, estando aquí en el área de trabajo, ir a la pestaña Vista y seleccionar esta opción que se llama Diseño de página. Al hacer clic, me cambia la forma en que me muestra mi área de trabajo. Yo puedo inclusive seguir trabajando aquí, cambiar el número, agregar, insertar celda, etc. Pero tengo ya una vista de cómo va a ser mi hoja cuando se imprima. Además, esta vista me muestra dos cosas. El pie de página y el encabezado, que es donde yo puedo insertar, como dije, el nombre del archivo, puedo insertar el título de esta planilla, ¿verdad? En vez de usar el título de la planilla como parte de los datos, puedo poner aquí planilla de ventas de calzados y eliminar esta fila para que a partir de la fila 1 ya estén mis datos. Estos encabezados también, aquí a la izquierda tengo para ponerle negrita, subirle el tamaño, etc. Si yo quiero, por ejemplo, que el nombre de esta planilla esté un poco más abajo, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a diseño de página y voy a aumentar el margen del encabezado. Acuérdense que el encabezado comienza a esta distancia. Le voy a decir que comience en 2,5 centímetros a partir del borde de la hoja. Entonces ahí me baja más, ¿verdad? Aparte de texto, yo puedo insertar, si estoy trabajando aquí en esta área, voy aquí en esta pestaña que me aparece que se llama diseño. Es una pestaña que aparece solamente cuando trabajo con el encabezado. Y puedo insertar número de página, la fecha actual, puedo insertar la hora actual, la ruta de acceso al archivo, que es dónde en mi PC está este archivo. Esto inclusive podríamos poner en el pie de página. Si yo hago clic aquí en el área de pie de página, me aparecen las mismas opciones. Y aquí voy a insertar ruta de acceso del archivo. Al hacer clic otra vez en el área de trabajo, ahí me aparece que mi archivo está en disco D, ANDE, Excel Grupo 2, etc. Y eso puede servirle después a algún compañero cuando revise el archivo, digamos el bibliorato, para saber dónde está esta planilla que yo elaboré. Imagínense qué buena ayuda sería para que alguien encuentre después en mi PC el archivo cuando yo no estoy. Estoy de vacaciones o algo por el estilo, ¿verdad? También puedo insertar en el encabezado imágenes, ¿verdad? Yo puedo ir a la parte de imágenes y insertar el logo de ANDE, si por ahí tengo alguna imagen descargada de internet, o el logo que yo desee, ¿verdad? Todo eso entonces puedo trabajarlo aquí en mi encabezado. Y por cierto, como estamos mencionando, lo que es número de página, tenemos también esa opción aquí en la barra de diseño. Tenemos dos opciones. Uno es el número de página, que me da el número de página actual. Y este que dice número de páginas es el total de páginas que tiene esta planilla. Yo lo que habitualmente hago es inserto este que dice número de página. Aquí abajo le doy un espacio, escribo D y después inserto el número de páginas. Así tengo este efecto, 1 de 3. Y solito él va cambiando 2 de 3 hasta la última página, ¿verdad? 3 de 3. También fíjense que acá la ventaja es que como yo estoy trabajando con el encabezado, no importa cuántas hojas tenga mi planilla, siempre el título el nombre de esta planilla aparece en todas las hojas. Entonces, otra ventaja de trabajar también con la parte de disposición de páginas que estamos viendo ahora, justamente es qué puedo hacer cuando yo quiero que los nombres de mis campos
aparezcan también en todas las hojas, ¿verdad? Fíjense cómo aquí en la hoja 2 ya no está yo ya no sé si este monto de qué, si es de comisión, de la cantidad de venta, del total, etcétera. Hay veces cuando no conocemos bien la herramienta, insertamos una hoja y copiamos y pegamos el título, ¿verdad? Pero eso desarma toda la planilla. Lo que ustedes van a hacer de ahora en más es usar esta opción que se llama imprimir títulos, que va a repetir el título de la línea esta, los nombres de los campos en todas las hojas de forma automática. Para hacer eso, hago clic aquí en este botón imprimir títulos. Luego aquí dice la opción repetir filas en extremo superior. Voy a hacer clic aquí en la flechita para irme a mi archivo y que me permita elegir qué es la fila que se va a repetir. Puedo seleccionar 1, 2, 3 filas, la cantidad de filas que yo quiera. En este caso voy aquí donde está el número de la fila 1, hago clic ahí. Y luego vuelvo aquí en mi ventanita, en este gestor, hago clic en la flechita y ahí ya está. Repetir fila en extremo superior, 1, 1. Le doy a aceptar. Y ahora me voy a ir a la hoja 2 y veo que ya inserta automáticamente el nombre de los campos en todas las hojas, ¿verdad? Entonces, ahí ya mi planilla queda espectacular. No importa cuántas hojas tiene, siempre está el nombre de los campos que le ayuda al lector a interpretar qué datos son los que está viendo, ¿verdad? Más mi número de página y todo lo que yo le vaya agregando. Entonces, básicamente esta planilla está ya en condiciones para imprimir. Yo puedo ir a archivo imprimir y ahí ya me muestra también una vista previa de lo que me va a salir en la impresión. Bueno, ¿qué pasa cuando estamos trabajando con planillas más extensas? Vamos a ver aquí la planilla de la actividad 3. O mejor vamos a la actividad 4, que es justamente la más extensa. Esta es una planilla bastante amplia. Entonces vamos a utilizar el tamaño de hoja oficio. Y por supuesto también de orientación horizontal. También cuando yo empiezo a tocar la parte de configuración, en esta vista normal del Excel me aparece también unas pequeñas líneas punteaditas que ya me va indicando a dónde es el corte de la hoja. Para darme una idea, ¿verdad? Pero siempre yo puedo ir a la pestaña Vista y luego en Diseño de Página para ver realmente dónde está ese corte de la planilla, ¿verdad? En dónde se está cortando la planilla, ¿verdad? Bueno, en este caso tenemos dos opciones. Primero vamos a ajustar los márgenes. Recuerden que siempre primero voy a definir mis márgenes y después voy a ajustar mi planilla para que quepa en esos márgenes. Voy a ir aquí, opciones margen, margen personalizado. Y en el oficio hay una cuestión con el margen derecho. A ustedes ya le habrá pasado que en la hoja parece que va a salir todo, pero al imprimir les come una parte. Y hay que volver a ajustar e imprimir y así se va gastando hoja de balde y tiempo, ¿verdad? Si quieren evitar ese problema, aquí en el margen derecho siempre denle 3,5. Siempre, 3,5 es la medida exacta para el margen derecho. El izquierdo puede ser 2, el superior vamos a ponerle otra vez 3 y el inferior vamos a ponerle 2. Encabezado vamos a ponerle 2 arriba y pie de página vamos a ponerle 1. Y recuerden siempre margen derecho 3,5. Bueno, ahí sí está mi planilla con los márgenes adecuados. Esta parte que sobra de balde porque, como les digo, la impresora hasta acá nomás por ahí imprime, ¿verdad? Entonces, con esos 3,5 aseguramos ya que no imprima bien, ¿verdad? Le ponemos el título. Le pongo algún formatito en la pestaña inicio, una negrita, un poco más amplio. Pero bueno, ahora voy a atacar este problema, que es que mi planilla se corta. Aquí sabemos, y quizá alguno de ustedes sepa,
que lo que puedo hacer es jugar con la escala. Disminuir un poco la escala para que mi planilla entre todo dentro de mi hoja, ¿verdad? También puedo, previamente a eso, asegurarme que yo esté usando óptimamente el ancho de las columnas. Aquí, por ejemplo, veo que el cliente tiene mucho espacio, ¿verdad? Pero para asegurar que el ancho de mi columna sea exactamente del tamaño del texto que le contiene, voy a llevar mi mouse aquí entre el nombre de la columna C y la columna D. Cuando me aparece la flecha con las dos puntitas lado a lado, ahí voy a hacer un doble clic y automáticamente él se ensancha o se reduce de acuerdo al mayor texto que él encuentre en esa columna. Por lo visto que más abajo ahí verá. Voy a hacer lo mismo aquí en tipo de fraude. En este caso se angostó un poquito. Fecha de detección se angostó, perdón. NIS también. Estado fraude también. Entonces puedo ir jugando con ese ancho de columna para que se angoste todo lo que pueda primero la columna. Esto es evitando todavía de que el texto de la columna, de las filas ocupe dos líneas, ¿verdad? Porque también yo puedo, fíjense cómo aquí, por ejemplo, esta parte de observaciones, voy a acercar un poco más, no entra todo en la celda. Yo puedo hacer la opción de seleccionar estos textos o toda la columna si quiero, ir a inicio y hacer clic en este botón que es ajustar texto. En este caso el texto va, como me muestra el ejemplo, donde termina la celda, cortar y continuar abajo. Pero si yo quiero ya que eso se vea bien, tengo que ampliar, ¿qué cosa? El tamaño de la fila, ¿verdad? Pero bueno, quizás no quiero hacer eso porque arruina un poco la presentación de la planilla. Entonces, en este caso voy a dejar así. Vamos a ver ahora cómo vamos a hacer que entre todo la planilla en la hoja utilizando la escala. Pero en vez de estar nosotros yendo a disposición de página y jugando aquí con la escala hasta que entre todo, vamos a usar otra vista que está aquí en la pestaña vista, que se llama ver saltos de página o vista de salto de página. Si yo selecciono esta opción, cambia otra vez la vista semejante a la vista normal, ¿verdad? Que es donde solemos trabajar, pero aparecen estas líneas azules, ustedes pueden ver, están punteadas aquí, que son los saltos de página. También aparece como una marca de agua en el fondo que me dice que el número de página es la que comprende esta área entre las líneas azules. Veo que hay página 26, 27, está ahora mismo en muchas páginas, está ocupando y está cortado en donde, aquí donde está la línea punteada. También aprovecho para decirle otra cosa. Dentro de la vista de salto de página se ve un área gris. Todo lo que está en el área gris no se va a imprimir. Por defecto, él cubre esta línea azul sólida hasta donde él encuentra información. Pero ¿qué pasa en este caso? Donde yo tengo una tabla que es una referencia nomás, ¿verdad? Esta tabla no forma parte de mi planilla. Pero yo tampoco quiero eliminar esta tabla. ¿Por qué? Porque estas fórmulas están llamando a esta tabla. Entonces, para que esto no salga en la impresión, lo que voy a hacer es hacer clic sobre el borde azul sólido y arrastrar hacia adentro, en este caso, hasta donde termina mi planilla, y ven cómo esa tabla de referencias quedó en el área gris. Esta tabla no va a salir en la impresión. O sea, yo puedo mandar impresión y tranquilamente va a salir todo lo que está aquí en blanco, pero lo que está en gris no va a salir. Y aquí puedo tener entonces mis cálculos auxiliares, mi tabla de referencia, etc. Ahora, para la parte de la escala, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a arrastrar esta línea punteada azul que está aquí a la derecha, hago clic y llevo hasta el final de mi planilla.
Ahora toda la planilla cabe en una página y veo aquí en este punto de la escala que automáticamente quedó el 90%. Entonces, así yo optimizo exactamente la escala que necesito para que quepa la planilla dentro de mi hoja. Ahí entonces ya está, 90%. Puedo ir de vuelta a la vista de diseño de página, si quiero mirar cómo queda la planilla, o directamente ya a archivo, imprimir, y tengo la vista previa de mi planilla, ¿verdad? Como verán también, no figura esa tabla porque está fuera del área gris, y faltan algunos ajustes. ¿Qué está faltando aquí? Falta los nombres de los títulos de los campos, ¿verdad? ¿Cómo hacíamos eso? Disposición de página, imprimir títulos, repetir fila en el extremo superior, flechita, selecciono la fila, vuelvo a la ventanita y le doy a aceptar. Ahora ya repite entonces en todas las hojas. Voy a insertar ahora en el pie de página, hago clic, voy a la pestaña diseño, número de página de números de página. Y ahí tengo todas las páginas que contiene esta planilla. Si quiero entonces editar de vuelta el encabezado y demás, ¿verdad? Voy a la vista de diseño de página. Y si quiero volver a trabajar en el ambiente normal, aquí tengo la opción de vista normal. Bueno, entonces estas son algunas opciones y algunas recomendaciones, ¿verdad?, que quería compartir con ustedes respecto a la planilla. Ya le había dicho en el pasado la importancia de usar, si necesitan usar bordes, pintar los bordes, mejor dicho, para que se lea mejor el texto. Usar, por ejemplo, ir a inicio, aquí tenemos la opción de más bordes. Pueden usar las líneas punteadas o inclusive cambiar el color de la línea, usar unas líneas grises que la impresora va a imprimir, va a ayudar visualmente y no va a ni siquiera gastar tanta tinta ni molestar tanto a la vista. Lo importante siempre es que la impresión sea algo legible y comprensible, ¿verdad? Muchas veces imprimimos por imprimir y el resultado son letritas que ni no se comprenden. En ese caso, no podemos presentar un trabajo de esa manera, ¿verdad? Tener siempre en cuenta ese detalle, ¿verdad? Y en algunos casos también, el caso de la hoja de oficio que tiene 3,5 a la derecha, en las láser quiere ser del otro lado. Si la láser le come una parte también de la hoja, en vez de darle a la derecha ese 3,5, denle a la izquierda. Algunas láser en nuestra empresa cortan al revés la información. Bueno, para la tarea 5 van a entrar al Classroom. En la pestaña trabajo de clase, ya lo saben. Tenemos la tarea 5 y van a descargar este archivo para hacer la tarea. Y en este caso la tarea, en esta parte tiene las instrucciones de lo que van a hacer. O sea que en este caso yo no he incluido un Word con las instrucciones, sino que las instrucciones están aquí mismo en el Classroom. Y dice, descarga el archivo adjunto. En el mismo, en la hoja actividad 1, inserta una gráfica de barra multicolores de los estudiantes y las notas del segundo parcial. Agrega etiqueta de valores a las columnas. Luego, en la hoja actividad 2, 3 y 4, formatea la planilla para ajustar en el tamaño de hoja más conveniente. Agregar encabezado y pie de página y repite la fila de títulos. En todos los casos no deben aparecer las tablas auxiliares en la impresión. Finalmente, guardar este archivo y subir en este apartado.
¿Alguna consulta, mis queridos compañeros? Juana ya va a ver. Juana, vos vas a ver nomás ya el video más tarde. Bueno, les voy a sacar una impresión de nuestra asistencia, ¿sí, pa? Si pueden activar sus cámaras. Yo no sé, eso que yo empiezo a dar mi despedida y ya veo que van abandonando la reunión. Miren que Rosalía le va a poner ausente y no hay nada certificado, así se escapan. Yo le envío a Rosalía todas las noches nuestra print pantalla, Ina. Chaqueco, hoy es nuestra última clase ya. El lunes vamos a ver algunas devoluciones sobre el curso en general, mencionar algunos tips y les voy a compartir la evaluación. Y vamos a hacer un ratito en línea y con eso ya vamos a cerrar. A lo mejor ingresa la jefa del departamento para dar también unas palabras finales. Después, Rosalía va a preparar los certificados y le va a comunicar a partir de cuándo pueden pasar a retirar, o si quieren se les puede enviar por documento también a sus unidades si están en el interior del país. Bueno, ahí ya está mi pantalla, le paso enseguida también en el grupo. Muchísimas gracias por acompañarme esta noche y nos vemos el lunes. Cualquier consulta ya saben, estamos ahí en el WhatsApp, sin problema cuando quieran. Ahí ya veo los caballitos atrás tuyo, Elida. Están galopando. Bueno, muy buenas noches, gente. Nos vemos. Dale, buenas noches. Chao.